7:33, ya nos acompaña vía telemática el señor abogado Pablo Proaño, constitucionalista e integrante de la Fundación Dignidad y Derecho. ¿Cómo está, abogado Proaño? Buen día. Orlando Murillo Carvache lo saluda aquí en OMC Noticias. Buenos días, Orlando. Qué gusto poder estar nuevamente en este espacio. Gracias por la invitación y un saludo a toda la ciudadanía que nos escucha. Efectivamente, traemos un mensaje importante y es que la Corte Constitucional está atacando la ley del aborto, está vulnerando el trámite propio de las acciones de inconstitucionalidad, cayendo en contradicciones y en última instancia está afectando el proceso democrático de la elaboración de la ley. ¿De qué manera la está afectando y en función de qué está tomando estas decisiones que, desde mi punto de vista, de acuerdo a la información que he seguido, le abre totalmente las puertas al aborto? Así es, Orlando. Lo que está ocurriendo en este momento es que la Corte está avanzando hacia la legalización del aborto libre. Se han presentado hasta el día de hoy 12 demandas de inconstitucionalidad en contra de la ley y se han aceptado 5 de ellas con medidas cautelares. Las medidas cautelares en el caso de una acción de inconstitucionalidad es suspender una disposición, es decir, que una norma, un artículo o una frase de un artículo queda sin uso hasta que la Corte resuelva la causa. Mediante este mecanismo, la Corte ha alterado 41 disposiciones de la ley, de una ley pequeña que tiene apenas 60 artículos. Esto es un proceso de desgranar, de desmembrar la ley, suspendiendo así los artículos hasta que salga el fallo definitivo, que ya va más de un año en espera desde que se presentó la primera demanda, y mientras tanto todos esos derechos, todas esas garantías que están suspendidas por parte de la Corte, por el momento van a quedarse así, sin que ningún otro poder del Estado, sin que ninguna persona pueda realmente ejercer un derecho a la defensa o levantar su voz respecto de esta arbitrariedad, de este abuso del derecho que se está dando dentro de la Corte Constitucional. Antes de ir a un trasfondo que estaría conllevando esta decisión de la Corte Constitucional, me gustaría, doctor Proaño, que puntualice de qué manera la Corte está abriendo las puertas al aborto libre. ¿Qué requisitos que se mantenían están siendo eliminados para dar esa posibilidad de que cualquier persona, cualquier mujer, cualquier niña, incluso llevada por su padre o por su conviviente, tranquilamente pueda abortar? Justamente, Orlando, bueno, mediante un auto de admisión notificado el 28 de noviembre, la Corte eliminó, o sea, suspendió temporalmente el artículo 19, que es el artículo que impone los requisitos. Recordemos que estos requisitos son los mismos que impuso la misma Corte en la sentencia que establece la despenalización del aborto, que son la denuncia, el examen médico o la declaración juramentada. La Corte en estos tribunales de admisión, la misma jueza Carla Andrade, que fue la proponente de la sentencia que despenalizó el aborto, ahora da un paso hacia atrás y resulta que indica que estos requisitos vulnerarían, entre comillas, los derechos de las mujeres. Esto es un acto gravísimo porque se cae en una flagrante contradicción. Si es que la misma Corte propone los requisitos que acoge el legislativo, que acoge el ejecutivo en su veto, y luego la Corte da un paso hacia atrás, estamos hablando que no hay seguridad jurídica. Y es un tema súper grave porque también en la causa 4122-IN se suspende la disposición que prohibía que los menores de edad puedan acercarse a tener un aborto sin el consentimiento de sus padres. Entonces ahora lo que se está dando es una puerta abierta para que cualquier persona pueda llevar a un menor de edad sin necesidad de que se le pregunte, sin necesidad de ninguna formalidad y que se le practique un aborto. Y aparte, actualmente, lo último que sacó la Corte, estamos hablando del 18 de agosto del presente año, se eliminó también el deber de denuncia. Si es que se elimina los requisitos, si se elimina el deber de denuncia, si se elimina la obligatoriedad de que haya un representante legal para un menor, en la práctica lo que se está fomentando es justamente el abuso sexual en menores de edad, que no pueden defenderse, el abuso sexual de personas que no van a poder tener una investigación, una adecuada reparación y no van a tener acceso a la justicia justamente porque la Corte, en su afán de eliminar, entre comillas, obstáculos al aborto, está afectando directamente los derechos de las víctimas, evitando la investigación, evitando la denuncia y liberalizando el aborto al suspender los requisitos. No había caído en cuenta justamente en esto que usted acaba de puntualizar.
que todo esto conlleva entonces a tener mayor libertad para aquellos violadores, abusadores sexuales, particularmente con menores de edad, lo cual torna muy crítico toda esta situación que se está adoptando. Pero también lo que sí había advertido es que tras esta situación deben de haber gente que está muy bien organizada, muy bien estructurada para, por ejemplo, traficar con órganos de estas criaturas que son expulsadas e interrumpidas en el proceso normal de su vida dentro del vientre materno. Justamente, Orlando, lastimosamente también la Corte Constitucional eliminó el artículo 21.10 de la ley que prohibía explícitamente la venta y comercialización de tejidos y órganos fetales. Recordemos que en Estados Unidos se arma un escándalo porque este negocio es un negocio millonario que justamente con fines de investigación, entre comillas, se comercializan todo ese tipo de tejidos y órganos, lo que da de alguna manera un motor económico al negocio del aborto. Esto no es una cuestión menor, es una cuestión que en este momento se está instaurando porque la Corte Constitucional, sin necesidad de justificarlo, porque se trata de 3 jueces en un tribunal de admisión, sin necesidad de que esto conlleve a una vulneración a los derechos de las víctimas o los derechos de los médicos, simplemente ha decidido que este artículo quede en suspenso de tal manera que estaría liberalizando la comercialización de órganos y tejidos fetales y así completando el ciclo, ¿no es cierto? Permitiendo que una mujer esclavizada, que un niño esclavizado pueda perpetuar el tener hijos para que así pueda tener los órganos, para que así puedan abortarse, obtener los órganos, los tejidos fetales, seguirse vendiendo, seguirse comercializando y perpetuar un círculo de violencia, un círculo de violencia sexual en contra especialmente de los menores de edad. Como les recuerdo, ya no tienen una obligación de ir acompañados de nadie y ya no tienen una obligación el personal de salud de denunciar esto que está ocurriendo. ¿Hay tiempo todavía y de quién depende que esta situación vuelva a lo anterior en respecto del artículo 19 y 21, si no me equivoco, que usted mencionaba, abogado Proaño? Bueno, actualmente organizaciones como Dignidad y Derecho están promoviendo justamente lo que son solicitudes de revocatoria de medidas cautelares. Nosotros ya los hemos presentado justamente respecto al tema de objeción de conciencia. Usted recordará, Orlando, también suspendido por la Corte Constitucional. Sin embargo, al no existir en la ley ni en el reglamento de la Corte un plazo específico para que la Corte se pronuncie al respecto, nosotros que la presentamos en febrero todavía estamos esperando la respuesta y no tenemos una garantía. La ciudadanía no tiene una garantía de que la Corte vaya a responder a sus pedidos, justamente porque no hay una disposición legal expresa, porque la Corte no se ha normado a sí misma en esta materia. Entonces, básicamente estamos un poco al amparo de lo que decidan hacer los mismos jueces. Por eso hacemos un llamado fuerte a la ciudadanía, por medio de los medios de comunicación, a los gremios médicos, a denunciar ese tipo de arbitrariedades, porque luego los derechos como la objeción de conciencia, el consentimiento informado y sobre todo el derecho a la vida van a quedar suspendidos indefinidamente hasta que la Corte decida o no sobre esta materia. ¿Qué respuesta han tenido particularmente de los colegios de médicos o de la Federación de Médicos a nivel nacional, teniendo en cuenta que cuando ellos asumen esta profesión, hacen el juramento hipocrático de defender la vida, de salvar la vida, no de interrumpir la evolución de la vida, que es lo que se hace cuando se practica un legrado o se practica un aborto? Hay mucha preocupación, Orlando. Hay mucha preocupación, sobre todo porque esta ley es la única y la primera que está regulando el derecho a la objeción de conciencia. Es decir, que en base a esta ley, todos los demás temas que se relacionan con la objeción de conciencia o la objeción de ciencia van a ser regulados. Entonces, en la práctica se está limitando la libertad de los médicos, del personal de salud, en todos los aspectos, no solo en el tema del aborto, sino también en otros aspectos del área médica. Es un tema también gravísimo porque se conecta justamente con el consentimiento informado, con el derecho al consentimiento informado que tienen las mujeres de ser informadas respecto de todo el procedimiento que se va a realizar en el tema del aborto, de las consecuencias a corto, largo y mediano plazo, y también de las alternativas que tiene el aborto y esta disposición legal
también fue eliminada por la Corte Constitucional. Entonces, en este momento no hay consentimiento informado, no hay objeción de conciencia, y un médico, frente a no poder explicar, a no poder dar toda la información, se enfrenta también a una situación de inseguridad jurídica, de inseguridad legal, donde su profesión, el ejercicio de su profesión corre riesgo y no puede objetar conciencia. Esto es lo que está generando la Corte Constitucional al suspender mediante autos de admisión derechos constitucionales como lo son la objeción de conciencia, como lo son el consentimiento informado. Vamos a hacer un seguimiento al tema y sobre todo apoyar lo que ustedes como Fundación Dignidad y Derecho están haciendo y alertando a la sociedad ecuatoriana de las resoluciones que está asumiendo la Corte Constitucional para un poco parar el tema. No puede ser que grupos minoritarios cuyos rostros no los conocemos, que no se dan a conocer abiertamente, sean los que pretendan imprimir lo que ellos creen debe hacerse y no aceptar a la gran mayoría del pueblo ecuatoriano que es pro vida, abogado Proaño. Bueno, en efecto, Orlando, en una sociedad democrática todos tenemos derecho a opinar, todos tenemos derecho a expresar nuestras creencias o nuestras posturas respecto de un tema, pero lo que no tenemos derecho es justamente a presentar múltiples y secuenciales acciones de inconstitucionalidad, solicitando medidas cautelares en un intento de abusar del derecho, permitiendo que así, cuando haya un tribunal sorteado que niega la medida cautelar, se presenta una nueva y entonces ahí sí se admite, ahí sí se continúa, digamos, con este trámite. Y esto es un tema gravísimo porque la Corte Constitucional es la que debería llamar la atención de estos grupos, de estas organizaciones que han presentado 3, 4 acciones de inconstitucionalidad seguidas, que incluso tienen el número de trámites seguido, y la Corte no está haciendo nada al respecto. Simplemente en unos casos acepta, en unos casos no acepta, depende del tribunal de admisión, y no se están dando cuenta de la vulneración grave del abuso del derecho y del abuso de la ley que está ocurriendo en este tema, cuando son apenas 3 jueces, 3 de 9 jueces, los que van aceptando distintamente estas medidas cautelares sin necesidad y sin obligación de comunicar a la ciudadanía y sin que la gente conozca el tema. Es por eso que este tipo de espacios, Orlando, y también otros espacios donde hemos podido justamente denunciar estas arbitrariedades, nos dan una oportunidad para indicar a las autoridades que se manifiesten en contra de este abuso del derecho, que se manifiesten en contra de esta dilación innecesaria de la Corte Constitucional en atender los pedidos de los médicos en temas de objeción de conciencia y otros que justamente están en trámite en esta materia. Además que las resoluciones deben ser sesgadas en función de lo que dice la Constitución de la República, abogado Proaño, en el sentido de la protección de la vida desde su concepción. Este es un tema sumamente técnico, Orlando. Cuando nosotros tenemos una colisión de derechos, la Constitución prevé un mecanismo de interpretación de la norma, de interpretación del derecho, para que exista una adecuada ponderación. Pero esa ponderación entre, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la objeción de conciencia, el derecho al consentimiento informado, el derecho a la salud y demás, tiene que hacerse en un cuerpo colegiado con los 9 jueces presentes, con un debate democrático, en una audiencia pública, donde se escucha todas las organizaciones y posturas. En este caso, al realizar estos cambios a la ley, 41 modificaciones a la ley, por medio de medidas cautelares, no se escucha a la ciudadanía, no hay una audiencia, no hay una discusión en el cuerpo colegiado, simplemente son 3 jueces los que toman la decisión y mientras tanto estos derechos están suspendidos. Doctor Proaño, muy gentil por su tiempo y aclararnos de la manera clara como usted lo hace este tema tan delicado para el país. Vamos a seguir manteniendo este contacto a efectos de llamar la atención a la sociedad como tal y también a quienes están metidos e inmersos en este tema y están representando una función tan importante como la Corte Constitucional. Buen día, muy gentil.